Hola a todos, soy Seijo, ese tío que habla de rol en internet. Vamos a probar el quinto intento de grabar este vídeo sin que irme por las ramas de forma absurda. Hoy vamos a hablar de cómo crear ciudades. Las ciudades son una organización excelente para tus partidas de rol, son muy interesantes, tienen muchos NPCs, tienen muchas tramas, tienen muchas cosas chachis que hacer en ellas, hay toda clase de... Puedes hacer campañas enteras y muy fácilmente aventuras enteras solo dentro de una ciudad. Ahora, como hay muchas cosas que hacer y muchos NPCs que conocer, también es bastante trabajo, es bastante putada tener que enfrentarse a la página en blanco para crear una. Entonces os voy a compartir un poco mi método para hacerlas. Lo primero que hago yo es pienso en por qué la gente se ha aglutinado en este sitio. Una ciudad no deja de ser una gran acumulación de gente viviendo toda en el mismo sitio. Entonces, las razones en la vida real, las razones por las que la gente está viviendo en un sitio siempre es la pasta, ¿vale? Siempre tiene que ver con la actividad económica. Esto es supongo que se va a notar mucho que yo, ¿sabes? Creo firmemente en el materialismo histórico. Em, la cuestión es, pongamos que hay una mina de cobre o una mina de hierro cerca en algún momento y hay gente que está, por supuesto, hay gente que se pone a extraer el mineral. Esa gente necesita comer, sé que hay otra gente que construye granjas alrededor o que, ¿sabes? Hay algún momento en el que esta gente necesita zapatos, ¿sabes? Se establece un campamento maderero para poder construir todas estas casas. Hay una fuente de pasta que a su vez alimenta el crecimiento de la ciudad. Ahora, hostia, hay un montón, ¿sabes? La gente sabe, hay trabajo en esa zona porque va a poder ir a la mina, hay un montón de gente y un montón de trabajo. Van a vivir ahí y la cosa sigue aumentando. Como ahora hay mucha gente y muchos comerciantes que pasan por ahí. Así que ahora hay comercio en la ciudad, se abre un mercado, ahora hay todo otro interés más y la ciudad sigue creciendo. Hay un momento en el que alguien construye una muralla para que nadie te asalte. Y poco a poco, ¿no? La cosa va creciendo. No me voy a meter en, ¿sabes?, los procesos reales de cómo se crea una ciudad a partir de un pueblo y el surgimiento de los burgos y ¿sabes?, la creación de la clase artesana en la Edad Media, porque no soy historiador, no soy urbanista, no soy sociólogo y no soy economista, yo soy biólogo. Yo entiendo las ciudades como ecosistemas. Entonces, para nosotros la ciudad ya está ahí y simplemente vamos a entender, se la estamos creando desde cero porque tenemos que crearla desde cero porque no existe, porque esto está imaginado, pero no vamos a hacer el desarrollo, digamos, histórico. Nos vamos a imaginar el desarrollo histórico si nos hace falta, pero no vamos a escribirlo a mano. Se siente un poco como sentir o como experimentar eso. Hay un par de juegos, hay uno viejo uno y uno nuevo uno. El viejo uno es el Imperium Civitas y el nuevo uno es el Manor Lord, que está sin terminar, es un early access, que son como de gestión de recursos y de ir construyendo pueblos o ciudades, uno es Roma clásica, el otro es medieval, o al menos tienen esa vibra, un poco en torno a ese o cómo haces las redes de recursos. Es demasiado detallado, no lo metería en mi partida de rol bajo ningún concepto, pero son juegos interesantes si os mola como ver ese crecimiento. Eh, ¿Cómo hacemos el tema de las ciudades? Yo lo primero que hago es pienso por qué se han aglutinado, ¿no? Entonces, si hay un recurso, si hay una mina, si hay una... es un puerto y como es un puerto, eso es lo que hace que, ¿sabes? Hay un montón de barcos, hay un montón de comercio, pum, 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 tiras para adelante, puede ser lo que sea. La segunda cosa que pienso antes de pensar nada más es por qué la ciudad se mantiene viva si es que es distinta del por qué se han aglutinado. Porque puede que esa mina, ese recurso se haya agotado. Y ahora haya que pensar en otro motivo por el cual la ciudad está minera. Originalmente es una ciudad minera, pero ahora ya no lo es, ¿no? En Bilbao, históricamente era una ciudad portuaria, luego tuvimos los Altos Hornos y una ciudad industrial, y ahora nos hacemos mil cosas, porque el mundo moderno es muy comprensible. Pero eso, ¿no? Las ciudades van cambiando, puede que tu ciudad haya cambiado. Con estas dos ideas, que es por qué la gente se juntó aquí y cómo se mantiene viva, yo lo primero que hago es, yo intento crear tres barrios. ¿Por qué tres? Porque hay mínimo tres estratos sociales. La gente pobre, la gente rica y la gente en medio. No tiene mucho más. Tal y como yo entiendo, tiene que haber, por cómo funcionan las pirámides y porque es como también como veo cómo funciona el mundo. Hay más gente pobre que gente de medio y hay más gente rica que gente pobre. eh, y por ende habrá un barrio de Peña Rica más pequeño. O igual no más pequeño en área, pero sí más pequeño en población, ¿no? Una cosa que tiende a... cuando el espacio es un lujo, la gente rica tiene espacio, tiene jardines, tiene palacios grandes, tiene casas grandes. No creo que si tienes una extensión muy grande, en la que eso es un área
tienes un área para ocupar muy muy grande. No, la casa más grande no creo que tuviese tanto marcador de estatus, pero ¿sabes? En un mundo en el que tienes que, entre comillas, comprar el terreno y construir en él, y construir es muy caro, hacer una casa más grande y por donde ocupa más espacio. Entonces, un barrio rico con poca densidad de población, pero con mucha, digamos, densidad económica, un barrio intermedio de artesanos, de machacas, zapateros, herreros, sopladores de vidrio, ¿no? De gente que tiene un oficio, que tiene algo que le permite vivir cómodamente, pero no viven en palacetes. Y por último, un barrio de clase baja, para los machacas, ¿sabes? La gente que no va a tener esa comodidad de vida. ¿Por qué? Porque este es el ordenamiento que hago yo, porque es como veo que funciona el mundo. Luego tienes Loguri, tienes luego, yo que sé, Teusto, y luego tienes Recalde o Charro. Hay barrios obreros y hay barrios no obreros. Esto te permite dar sabores, te permite crear una tensión social dentro de tu ciudad y te permite hacer te permite tener algo de lo que agarrarte. ¿Podrías hacerlo de otras maneras? Sí. Yo creo que tu ciudad se va a sentir un poco rara si todo el mundo tiene pasta. ¿Sabes lo que digo? En plan, si todo el mundo tiene. Si solo hay barrios ricos en tu ciudad, se va a sentir un poco. Le da un toque de. Imitar el mundo real de alguna manera le da un toque de realismo. Bien, entonces, digo tres. Tres es, me parece, el mínimo, pero podría ser más extremo. Por ejemplo, una ciudad que estoy dirigiendo ahora, que la tengo alta, sí, la que tengo hecha, hay un barrio extra que está como en una parte concreta, que forma técnicamente parte de la ciudad, pero es donde viven los parias. A lo largo de la historia ha habido subgrupos de gente que otra gente ha decidido eran lamentables y no querían ni verles ni tocarles. Y eso puede suceder en tu mundo fantástico. Entonces, si hay gente de una raza o una cultura que no es bien aceptada en la ciudad, viven fuera de las murallas, viven en el peor sitio, hay oficios que se consideran como, en algunas culturas se han considerado indignos o impuros, creo que no, los carboneros en el campo medieval, es como no, hay gente que es paria. Entonces, puedes meter un barrio, una especie como de pobre plus. Lo mismo que puedes meter un barrio rico plus, ¿no? Hay gente que es como, vale, sube, hay gente con pasta, pero luego está la peña que vive en palacios y castillos, ¿no? Eso es como, técnicamente, es un barrio más. Bien. Entonces, cuando hago un barrio, yo lo que hago es, yo me planteo cuál es el rollo de este barrio. Pongamos que hemos dicho, ¿no? La ciudad está en un puerto, habrá un barrio portuario, ¿no? ¿Qué es lo más importante de este barrio para mí? Es el hecho de que hay un puerto. Entonces, vamos a crear el puerto, vas a crear los muelles, vas a crear. Ok, ¿qué necesita un puerto? Necesitará una taberna marinera donde se puedan intercambiar canciones marineras y fardar de hazañas náuticas y beber la paga hasta que el barco salga otra vez y poder reclutar marineros nuevos y comprar mapas del tesoro. Esto es básico de cual plan. Porque esto es fantasía, tiene que ser divertido. Entonces, vamos a meter una taberna marinera, boom, la escribes. Vamos a meter una lonja de comercio en la que cuando vienen los barcos hay como un intercambio de, ¿sabes? De subastas para comprar lo que se ha comprado y lo que no se ha comprado, lo que es, ¿sabes? Los materiales. Vamos a meter, a mí me gusta mucho la historia esta de que Galileo se ganaba la vida vendiendo telescopios para que los comerciantes pudiesen ver cuando venían los barcos y así estar como preparados. Entonces, vamos a hacer que haya una especie de torre donde hay una agrupación de magos usando hechizos para ver en la lejanía o para predecir la llegada de barcos y venden esa información a los comerciantes, porque me hace mucha gracia. Vamos a meter también un rollo como un sitio para que la gente de la ciudad pueda comprarlas. Esto es una especie como de mercadillo de tenderetes, ¿no? Ok, los mercaderes entre un mes al por mayor han comprado distintos materiales y montan un mercado para que la gente de la ciudad vaya y se gaste el dinero en esto. Y creamos estas cuatro localizaciones, ¿no? Creamos la Torre de los Magos, la Taberna Marinera, el puerto, el mercado y creamos luego NPCs. O sea, una vez creas la taberna, tu instinto natural va a ser crear un tabernero que solía ser un capitán de navío hasta que perdió la pata en un accidente y ahora va por ahí una pata de palo, lo que tú quieras, ¿vale? Pues vas a poder hacer lo que tú quieras. El instinto va a ser crear NPCs. Porque cuando hemos empezado a hablar de la Torre de los Magos, ya automáticamente ahí hay mínimo un NPC. ¿No? Entonces, vas a crear los barrios, el barrio de repente ya ha surgido, porque como tienes localizaciones, tienes un NPC de la taberna, un NPC en la torre, y vas a crear algún comerciante con que sabes que suele tener en stock cosas que le interesen a los personajes, súbitamente tienes tres NPCs.
Y haces esto en el barrio del puerto y luego haces esto en el laberinto de redes, que es como vamos a llamar al puerto, al barrio pobre, que era vamos a decir que era un antiguo pueblo pesquero eh, donde, ¿sabes qué? Cuando la ciudad ha ido creciendo lo ha absorbido, entonces ahí antes vivían pescadores, ahora no viven pescadores, ahora viven los curritos de la ciudad. Probablemente muchos de ellos sean pescadores. Eh, y vayan a vender sus capturas al mercado en el barrio del puerto para sacarse unas perras. Una cosa que yo quería hacer cuando estaba haciendo esta ciudad de la que os estoy hablando, quería subrayar mucho, porque la trama iba, una de las tramas iba sobre la tensión social dentro de la ciudad y una revolución que se estaba cociendo. La gente de la ciudad estaba muy oprimida por un tirano y yo, durante la aventura yo quería que se fuese calentando los ánimos y los PJs lo fuesen viendo. Entonces, una de las cosas que me parece indispensable para esto, en plan, tienes que transmitir muy bien las ideas que quieres. La ciudad tiene que contar por ti la historia. Entonces, por ejemplo, puse la plaza del patíbulo, que era la plaza del ahorcado, que era una plaza con un patíbulo permanentemente montado en el barrio pobre. Y ahí, por supuesto, colgarían, yo qué sé, asesinos en serie, en el caso de que los hubiese, pero también probablemente disidentes políticos. Y es la noción de siempre hay un patíbulo permanentemente puesto en tu plaza del pueblo, por así decirlo, lo que transmitía muy bien, yo creo, la idea de que el gobernante de esta ciudad no tiene mucho cariño por la gente pobre de esta ciudad, o por general por la gente de esta ciudad, y está muy, muy dispuesto a ejercer tácticas de terror. Y esto nos lleva a la segunda cosa que pienso, porque una vez has hecho esto que he dicho de hacer unas localizaciones y unos NPCs con todos los barrios, ¿qué quiere decir esto? Que has escrito 9 localizaciones y 9 NPCs. No es tanto. Yo sé que puedes. Y son cosas que quedan de cajón. Porque si tú tienes el barrio rico y ¿qué va a haber en el barrio rico? Para empezar, yo creo, en cada barrio debería haber una taberna o una posada que transmita bien la vibra de ese sitio. Entonces, en el barrio del puerto hemos metido una taberna marinera. Igual en el barrio rico hay un refinado establecimiento de música y teatro, ¿vale? El patio de las doncellas, donde bardos de todo el reino van a tocar. Y es un sitio donde sí, es una posada para viajeros, sí, si tienes la pasta, pero sobre todo es es un sitio cultural para la gente porque es lo que aprecia, porque ellos tienen sus casas para dormir. Entonces van ahí y haces ese tipo de taberna. Y luego haces otro tipo de taberna, un poquito más punto intermedio, o una taberna más para, en plan, del estilo de bar al que vas a beber después del trabajo, que metes en el barrio de los tesanos. ¿Va a haber más tabernas en esa ciudad si la ciudad es grande? Sin duda, sin duda. Pero tú lo que haces es haces un establecimiento de ejemplo, que es el que vas a utilizar. Eh, y les pones los nombres adecuados, ¿no? Yo qué sé, el meado del Goblin, pues suena a taberna de 3 al cuarto, un poco pocha, pero bueno, gracias. Tienes las 9 localizaciones y tienes 9 NPCs, pero eso no es una ciudad, eso es un montón de sitios y la gente que los gestiona. Entonces lo que yo hago siempre es pienso en, ok, ¿qué tipo de organizaciones o agrupaciones de personas habría en esta ciudad o tendría sentido que hubiese en esta ciudad? Y ahora yo ya sé mucho más de la ciudad que al principio, porque al principio solo sabíamos de qué vive la gente o por qué se ha juntado aquí. Pero ahora sabemos qué rollo tiene cada barrio. Sabemos que hay, ¿sabes? Sabemos cómo funciona el puerto, sabemos cómo funciona el barrio pijo, sabemos cómo funciona el barrio pobre, sabemos que hay como esta opresión entre la gente, conocemos muchos NPCs. Entonces, ahora ya podemos decir una serie de organizaciones debería ser fácil de crear. Algunos, digamos, muletillas o recursos fáciles que, entre comillas, debería haber en toda la ciudad. Eh, Toda ciudad va a tener un cuerpo de guardia que se dedique a mantener el status quo y la tranquilidad. ¿No? Van a ser policías, básicamente. Si los haces los buenos o los malos, los haces corruptos o, ¿sabes? Genuinamente interesados en ayudar a la gente, es cosa tuya. Yo tengo muy claro cuáles son las narrativas que me gusta hacer en mi mesa. Pero siempre hay una guardia en todas las ciudades. A veces doblan como los tíos que protegen la gente que protege la muralla. A veces no. No, depende también del tamaño de la ciudad y como cuánta presencia militar haya. Eh, y a mí me gusta jugar con espejos. Si hay una guardia, quiere decir que hay unos criminales. Hay un gremio de ladrones, hay una mafia, hay algo, ¿no? Que mueva los hilos digamos, del lado contrario. Hay algo para que los guardias hagan algo. En el caso de Argos, que la ciudad esta que yo escribí, que saldrá publicada algún día, lo que hice fue, vale, sí, el contrapunto de la guardia, porque yo quiero que
toda la aventura está construida en torno a esta idea de, va a haber una revolución violenta en esta ciudad mientras los PJ están dentro. Entonces, los criminales, no hizo un gremio de ladrones, hice un grupo de revolucionarios. Hice una especie de comando pseudo terrorista de gente que quería destronar al patricio de la ciudad. Entonces tenías la guardia y tenías los jilgueros. Y están enfrentados entre ellos. Yo haría esto entre una y dos veces. Y ya está. Entonces, un par de organizaciones. Es guardia y gremio de ladrones es como muy obvio, es muy fácil, pero con esa misma idea de qué organizaciones tendría sentido que existiesen en esta ciudad, creas otro grupo más, o maybe otros dos, y haces un par de NPCs para cada grupo. Yo lo que suelo hacer es como un NPC que represente el estereotipo de la organización. Entonces, como si quieres hacer que tus guardias sean corruptos y violentos, tú haces que haces un NPC que sea un guardia que sea corrupto y violento, ¿no? Y luego hago un contrapunto. Y hago un guardia que todavía tiene un poquito de esperanza y todavía cree en el sistema, ¿no? Como alguien como un machino de ilusión, pero está empezando a perder un poco la narrativa de interior que tiene él y está empezando digamos, dejar está como empezando a mancillarse. O igual es lo contrario, ¿no? Si quiero que los revolucionarios sean impulsivos y reaccionarios y que no estén muy muy hartos, voy a meter una persona que sea así, que sea inflexiblemente así, y luego voy a meter una persona que igual tiene más esperanza por un cambio positivo, sabes, que todavía creen en las personas pero que se está empezando a radicalizar. Entonces, ¿no? Meto como una persona que es como muy el estereotipo del grupo y luego meto un contrapunto. Y solo con esas dos cosas ya tienes para empezar la partida. Porque en caso de que los PJs quieran conocer a alguien de ese grupo, o tengan que conocer a alguien de ese grupo, vas a tener dos NPCs de los que elegir. Puedes incluso hacerles elegir a los dos. Esos NPCs van a transmitir la idea del grupo perfectamente. Tienes varias localizaciones por barrio. Eso quiere decir que cuando digan vamos a ir a el puerto, vas a tener varias localizaciones que presentarles y van a poder explorarlas. Y esas localizaciones van a tener NPCs. Y es que ya tienes el principio de una ciudad. Y luego, naturalmente, conforme juegues, irás descubriendo partes nuevas de la ciudad. Irás diciendo, quieren comprar objetos mágicos. Voy a hacer una tienda de objetos mágicos. Quieren un PJ ha dicho que va a empezar a preguntar a ver si hay un ring de peleas clandestino. Genial. En esta taberna que ya tengo creada, voy a meter un ring de peleas clandestinos. Todavía no han ido a esta taberna, si no lo saben. Pero, boom, voy. Y eso es todo, ese es el consejo. De forma natural, entonces si piensas en estas cosas, piensas en por qué la gente se ha juntado, qué les mantiene aquí, y luego haces 3 barrios con un puñado de NPCs, con un puñado de localizaciones en cada barrio, como siguiendo esta lógica, y luego haces un par de organizaciones. Esta es una ciudad poblada que da para muchísimo, y a partir de ahí es dirigir la aventura en esa ciudad. Y eso es todo. Confío en que os haya gustado. Si os ha gustado, apretar todos los botones. Si no os ha gustado, apretar también a todos los botones. Si tenéis un máster al que puede que le interesase esto, compartid el vídeo con él. Y eso es todo. Nos veremos la semana que viene o bueno, nos veremos antes en el siguiente episodio de La Pescadería y nos veremos la semana que viene con otro tema fascinante sobre rol, world building, narrativa, lo que sea, de lo que me apetezca hablar esa semana. Adiós.